Honorable Asamblea, por acuerdo de la mesa directiva, el siguiente apartado del orden del día es el desahogo de la agenda política. El tema acordado es hechos ocurridos en Teuchitlán, Jalisco. Se realizará una participación de cada grupo parlamentario en orden ascendente hasta por 5 minutos. Consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Francisco Daniel Barreda Pavón del Movimiento Ciudadano. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Adelante, senador. Compañeras y compañeros senadores, hoy me dirijo a esta tribuna con profundo respeto y solidaridad hacia las familias de las víctimas de desaparición en nuestro país y en lo particular hacia quienes han sido afectados por los dolorosos hechos acontecidos en Teuchitlán, Jalisco. Lo primero es reconocer a las víctimas. No podemos ni debemos permitir que la tragedia de la desaparición forzada se reduzca a cifras o estadísticas. Detrás de cada víctima hay una historia, una familia rota, una ausencia que duele y una esperanza que nunca se apaga. Lo que presenciamos en Teuchitlán no es un hecho aislado, sino un doloroso reflejo de la grave crisis en la que están sumergidas diversas entidades en el país. Las policías locales hoy no tienen las herramientas para hacerle frente a la delincuencia organizada. Imaginemos un policía local con un salario de 8,000 pesos, sin chalecos antibalas, sin armamento, sin recursos suficientes, sin auxilio de las entidades y la federación. ¿Cómo combatirán al crimen organizado? No estamos aquí para repartir culpas. Movimiento Ciudadano no es tapadera de nadie y no vamos a quedarnos callados frente a la omisión de las autoridades, sean federales, estatales o municipales. La justicia no puede ser rehén de la politiquería. La obligación del Estado es investigar y esclarecer estos hechos con total transparencia. A esto se suma el debilitamiento presupuestal de las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas. De 2024 a 2025, el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda sufrió una reducción del 4.16%, lo que equivale al 47.8 millones de pesos menos. La inversión promedio para encontrar a una persona desaparecida es de apenas 8,800 pesos. ¿Cómo podemos esperar resultados con estos recursos? ¿Cómo vamos a responder a las más de 124,000 familias que buscan a sus seres queridos si no les damos a las instituciones los medios para actuar? Jalisco es uno de los estados más afectados por esta crisis, con más de 15,000 personas desaparecidas. Y aunque es destacable que el gobierno estatal ha anunciado acciones como la creación de una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, el fortalecimiento de las ciencias forenses y la ampliación de la Fiscalía Especializada, aún falta mucho por hacer. El pueblo de México y especialmente las familias de las víctimas merecen respuestas claras y justicia efectiva. Por ello, desde el Senado de la República exigimos: 1. Fortalecer la Comisión Nacional de Búsquedas con más recursos y facultades. 2. Reformar la Ley General de Desaparición para consolidar una base nacional única de información forense y una plataforma nacional de identificación humana. 3. Generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país. 4. Homologar penas y procedimientos de investigación en todas las fiscalías del país. 5. Garantizar la publicación mensual de cifras
sobre desapariciones y avances en las investigaciones. Compañeras y compañeros senadores, no podemos seguir normalizando a las víctimas, no podemos permitir que el sufrimiento y la indignación de las familias queden en el olvido. México nos exige compromiso, seriedad y soluciones. Desde esta tribuna refrendo mi compromiso y solidaridad con las víctimas y sus familias. Seguiremos exigiendo justicia, verdad y acciones concretas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Continúa en el uso de la tribuna la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo. Hasta por 5 minutos. Las y los senadores del Partido del Trabajo nos solidarizamos con cada familia de las personas desaparecidas que día a día realizan una búsqueda inagotable, dolorosa, para encontrar a su familiar con vida. Sabemos que esto implica una profunda incertidumbre, zozobra, angustia, dolor, lágrimas de sangre. Respetamos su valentía, su determinación y su lucha. Y desde aquí les decimos que no están solas y que no están solos. Estamos trabajando todos los días de manera conjunta con los distintos órdenes de gobierno para pacificar de una vez por todas a nuestro país. Este país que lo recibimos, como el pueblo de México sabe, destruido, saqueado, violento, con baños de sangre y fuego, originado por la mal llamada guerra contra el narcotráfico que comenzó el expurio de Felipe Calderón. Paulatinamente lo estamos transformando con amor, con paz, con justicia social. Es por ello que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha establecido como prioridad nacional atender este problema con acciones concretas e inmediatas. Se fortalecerá la búsqueda, identificación y justicia para las víctimas de desaparición y para sus familias. Recibiremos en próximos días, y no tengo duda que habremos de aprobar por unanimidad, las reformas legislativas anunciadas que consolidan el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad, facilitando la identificación de personas desaparecidas. Se creará la Base Nacional Única de Información Forense y la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que centralizarán los datos necesarios para agilizar la localización de las personas. Se implementará un mecanismo que habrá de permitir la activación inmediata de una alerta de búsqueda en todas las corporaciones y entidades del país, eliminando la espera de 72 horas para abrir las investigaciones. A esto se suma la equiparación del delito de desaparición con el de secuestro, homologando penas y procedimientos de investigación en todas las fiscalías. Como parte de las medidas de transparencia y máxima publicidad, se publicarán mensualmente las cifras oficiales de carpetas de investigación sobre desapariciones, garantizando el acceso a información clara y actualizada. En el caso de Teuchitlán, Jalisco, el Gobierno de México ha dejado claro que no habrá impunidad. Se ha solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República para garantizar una investigación profunda y respaldada por evidencia científica. Se ha instruido a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que brinden apoyo y atención directa a las familias. El Gobierno de México y todas y todos quienes formamos parte de este movimiento actuamos con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus seres queridos, trabajando en estrecha coordinación con los 3 órdenes de gobierno y con la sociedad en su conjunto. Es fundamental recordar que, a diferencia del pasado, cuando la desaparición de personas era perpetrada por el Estado, hoy este delito está mayormente vinculado con el crimen organizado. Sin embargo, reconocemos que el esfuerzo debe redoblarse, prevenir, atender y sancionar estas desapariciones con la fuerza del Estado y en el marco de la ley.
Nos merecemos un México libre de violencia, donde nuestras hijas e hijos puedan vislumbrar un mejor futuro, donde la cultura de la paz sea un eje transversal que permita una sana convivencia y donde todas y todos nos sintamos seguros. La lucha contra la desaparición de personas es una lucha por la dignidad humana, justicia y verdad. Seguiremos legislando y respaldando cada acción que garantice verdad y justicia y también reparación para quienes han sufrido esta tragedia. Reiteramos nuestra solidaridad y respeto para cada familia que padece este atroz caso. Estamos con todas y con todos ustedes. Muchas gracias, senadora presidenta. Gracias, senadora Bañuelos. Continúa en el uso de la tribuna la senadora María del Rocío Corona Nakamura del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta. En Jalisco, la desaparición de personas siempre ha sido un tema recurrente y más en los últimos años. Curiosamente, por alguien que ha gobernado. Y lo he podido constatar en las visitas en las calles, casa por casa. ¿Cuántas de las veces la gente nos han dicho, mi hijo, mi familiar, mi primo, mi sobrino, un amigo, estuvo en el lugar equivocado y en el momento equivocado? No iban por él, pero estaba otra persona y finalmente se lo llevaron. Hoy, en esta tribuna, vengo como madre de familia, con una preocupación constante. Salen de casa nuestros hijos sin saber si van a regresar. Y si no llegan, entra la noche, nos llega la angustia y la desesperación. No hay nada más doloroso que no saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. ¿Cuántas de las veces las madres de familia nos dicen que no hay una tumba donde rezarles, porque el cuerpo nunca apareció y siguen buscándolo incansablemente, teniendo la esperanza de poderlos encontrar vivos? Zozobra, desaliento e impotencia de una herida que nunca sanará, porque su ausencia es muy difícil de superar. Los datos más recientes de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación nos dicen que en México hay 123,808 personas desaparecidas y no localizadas hasta el pasado 11 de marzo. Y en las entidades en las que se registra el mayor número de desapariciones son precisamente mi estado, Jalisco, que se pinta de naranja, con 15,013 casos. El Estado de México con 13,643 y Tamaulipas con 13,306 víctimas. Jalisco ocupa el desastroso primer lugar en personas desaparecidas en México. Teuchitlán, una tragedia. A hora y media de Guadalajara, la capital, con un impacto visual como si fuera un campo de concentración y exterminio. Un inventario de terror. Ya son más de 1,300 objetos personales que son rastros del dolor de las familias que aún los esperan en casa.
Vemos las camisetas, los zapatos, las mochilas, las cartas, la ropa. ¿Qué pasó con sus dueños? ¿Dónde están ahora? Vemos hornos crematorios con posibles restos óseos que son un retrato de la tragedia. Exigimos desde el Partido Verde que en todos los casos salgan a la luz pública la verdad, lo que realmente sucedió, que se investigue a fondo y no se le dé carpetazo al asunto. Coincidimos con la doctora Claudia Sheinbaum, que caigan los responsables, cero impunidad. Mi solidaridad a las madres y padres que buscan a un ser querido que está desaparecido y a quienes debemos de apoyar incondicionalmente. Buscar un ser querido es terrible e inimaginable. Pregunto, ¿la autoridad dónde estaba? Si estuvo y tuvo conocimiento de los hechos. Una Fiscalía de Jalisco con evidentes omisiones, donde faltó una inspección exhaustiva sin procesar los indicios, el ocultamiento de información que hoy lamentablemente es tema internacional. Vamos hasta el fondo, conozcamos realmente lo que está pasando, no únicamente seamos flor de un día. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Cristina Ruiz Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia. Morena y Movimiento Ciudadano son cómplices del horror de Teuchitlán. Mexicanas y mexicanos, ¿hasta dónde hemos llegado? Lo sucedido en Jalisco y quizá en otras partes de México han horrorizado a la nación y al mundo. Hoy venimos a exponer una tragedia que clama justicia y que exhibe la complicidad de un gobierno federal de Morena. Morena es sinónimo de impunidad y es una falta de respeto para las familias de miles de desaparecidos. Desestimar esta terrible noticia. Zapatos no son solo zapatos, son esperanza de miles de madres buscando a sus hijos e hijas. Teuchitlán es una nota roja más de la crónica diaria de un país acostumbrado al terror. Es el reflejo de un Estado donde Morena decidió renunciar a su responsabilidad. Bueno, en realidad nunca se han hecho responsables. Un gobierno federal de Morena que abrió las puertas al crimen organizado y de autoridades locales que, cómplices o negligentes, permitieron que el horror se instalara en nuestras tierras. Teuchitlán y el Rancho Izaguirre simplemente es el símbolo de la barbarie. Un campo de exterminio donde cientos de pares de zapatos, hornos clandestinos, listas de ejecuciones y cuerpos calcinados hablan de un México abandonado a su suerte. Pero algo más indignante y que debe someterse al escrutinio es que desde septiembre de 2024, la Fiscalía de Jalisco sabía de la existencia de este infierno y no hicieron nada. Durante 6 meses, el gobierno de Movimiento Ciudadano en Jalisco
prefirió mirar hacia otro lado. El gobernador y el alcalde, ambos de Movimiento Ciudadano, ahora quieren lavarse las manos, pero ellos son el lavamanos del crimen organizado. No hay explicación que valide la operación de un centro de exterminio sin que las autoridades lo hubieran detectado. ¿Cuántos más hay en Jalisco? ¿Cuántos más hay en el país? Y mientras tanto, ¿dónde estaba la Guardia Nacional? ¿Dónde estaba el gobierno federal? ¿Dónde estaba Morena, que hoy trabaja a marchas forzadas para ocultar su pecado capital y la crisis humanitaria más grande en la historia de México? Morena decidió ser cómplice del crimen organizado desde hace muchos años. Su política de abrazos y no balazos confirma su pacto de impunidad con los cárteles. Pacto que tiene a México sumido en el horror y a las víctimas en el olvido. ¿Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Dónde estaba Rosario Piedra Ibarra cuando estos crímenes sucedían? ¿Por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos defiende criminales en lugar de ser la voz de las víctimas? Su silencio es garantía de complicidad. Ahora entiendo, por eso la ratificaron, para callar. Desde el grupo parlamentario del PRI exigimos justicia. Sí, la exigimos como oposición, pero más fuerte aún, la exigimos como mexicanas y como mexicanos. La justicia no puede quedar solo en mañaneras ni en declaraciones que no llegan a ningún lado. Este es el momento de la verdad, de poner sanciones ejemplares a los funcionarios de Jalisco y del gobierno federal que permitieron que pasara esto. Se los vuelvo a decir, Morena y Movimiento Ciudadano son los alumnos reprobados del PRI. Teuchitlán no será un caso más en la larga lista de impunidades. Basta de que ignoren el dolor de las víctimas. A Morena y a Movimiento Ciudadano pueden seguir fingiendo que todo está bien. Pueden seguir protegiendo a sus aliados, a sus aliados criminales. Pueden seguir ignorando a las víctimas, mientras el PRI se pone del lado correcto de la realidad. A diferencia de ustedes, nosotros no negociamos con criminales, no guardamos silencio y no permitiremos que sigan burlándose de México y de la justicia. El pueblo de México no merece eso. Justicia para Teuchitlán es lo que requerimos. Justicia para México. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora. Continúa en el uso de la tribuna la senadora María Lili del Carmen Telles García. Hasta por 5 minutos. Desde la más alta tribuna del Congreso de la Unión, hoy me dirijo a las madres buscadoras de los hijos desaparecidos por el narcoestado de Morena en México. En primer lugar, aquí dejo un par de zapatos que pertenecieron a alguien para el tipo más despreciable de México, para Noroña. Hágaselos llegar. Y en segundo lugar, aquí dejo otro par de zapatos de lo que es un holocausto, un campo de exterminio en Jalisco, a la que se burló y se fue a bailar, a la presidenta Sheinbaum. Háganle llegar otro par de zapatos. Si se los van a robar, los dejo aquí. Madres buscadoras de hijos desaparecidos por el narcoestado de Morena. No se detengan nunca
aunque Morena las ha querido callar, aunque les han obstruido su búsqueda, les han quitado la seguridad. Ya mataron a una madre buscadora que estaba buscando a su hijo desaparecido por el narcoestado de Morena. Aunque Sheinbaum se haya burlado de ustedes, aunque Noroña las insulta, aunque Alfonso Durazo sabotea su búsqueda, aunque Rosario Ibarra las invisibiliza, aunque el gobierno de Sheinbaum ahora quiere eliminarlas de las búsquedas, sacarlas, les quiere evitar que busquen los restos de sus hijos. Eso hace Morena, porque les tienen pánico, porque no quieren que sigan encontrando los restos de sus criaturas y exponiendo el narcoestado. Y el colmo, Morena le echa la culpa a los gobiernos estatales. No, señores, que Jalisco no es México, que Sonora no es México, que Tamaulipas no es México, que Guanajuato no es México. Es responsabilidad del presidente de la República en funciones ir contra los cárteles, pero Morena es socio de los cárteles. El colmo es que los cárteles ya salieron a apoyar lo que dice Narcomorena. Dibujaron a las madres buscadoras como las malas y apoyaron la narrativa de la Presidenta de México, apoyada por los cárteles de México. Ese guión seguramente lo hizo Jesús Ramírez Cuevas y Epigmenio Ibarra hizo la producción y Andy López Beltrán le habló a sus amigos de los cárteles para decirles que emitieran el mensaje. Esa es la realidad. Morena es el gobierno de los desaparecidos. Dicen los de Morena, no politicen, pero si esto es producto de la politización, de la política de Morena de asociarse con los cárteles para llegar al poder. Es un asunto político, es un asunto de la asociación de los cárteles con Morena. Se tiene que politizar porque viene de una aberrante política de hacer lo que sea con tal de llegar al poder. Madres buscadoras de hijos desaparecidos por el narcoestado de Morena, no dejen de luchar, no dejen que Morena las intimide y las calle. Su dolor, sufrimiento y dignidad en cada palada, en cada puño de tierra, han conmovido a México, han expuesto la realidad desgarradora del narcoestado. Madres buscadoras de los hijos desaparecidos por el narcoestado de Morena. Las palabras del pervertido de Noroña, que ahorita va en primera clase a hacer turismo legislativo. Las palabras de ese pervertido no valen nada. Su insulto ante el sufrimiento del luto de las madres que buscan a sus hijos solo lo retrata como el ser más despreciable de México. El ser más despreciable que por su ambición de poder insulta a las madres que han perdido a sus hijos por culpa del narcoestado de Morena. Ya voy. Ramírez Cuevas, Epigmenio Ibarra, Paco Ignacio Taibo, Andy López Beltrán, Luis Alcalde. Ustedes organizaron una campaña contra las madres buscadoras y le aplaudieron a Sheinbaum que saliera a bailar cuando se descubrió el capítulo más terrorífico, cruel, triste, despiadado de México. La presidenta se puso a bailar y en cada taconazo con su sonrisa por favor, quería senadora, desviar la atención para que no vieran a los muertos de los campos de exterminio de este país. Es imperdonable, presidente Sheinbaum, que en el peor hallazgo de México, usted haya salido alegremente concluya, senadora, a bailar por favor, y a defender a López Obrador, a su patrón.
no está aquí la oreja de AMLO, pero todos estos legisladores de los narcos le pueden decir. Concluya, senadora, por favor. Concluyo. La desaparición y muerte de los hijos de estas madres por parte del narcoestado de Morena no será en vano. Las madres nunca van a dejar de alzar la voz. Quienes hemos llevado un hijo en el vientre lo sabemos. Ya va para la los 7 única que no minutos. tiene entrañas es la presidenta Sheinbaum. Concluya o La vamos muerte, a retirarle el sonido, senadora. La muerte a manos del narcoestado de Morena de estas personas no será en vano. Porque con estos desaparecidos por parte de Morena, por culpa de Morena, México va a despertar del letargo y México va a gritar, ¡basta! Concluya, senadora, por favor. Gracias. Continúa el senador Carlos Lomelí Bolaños de Morena. ¿Los puedo retirar o no? ¿No? ¿Queden ahí? Muchas gracias, con su venia, presidenta. Saludo al pueblo de México y de Jalisco. Compañeras y compañeros, hoy como senador de Jalisco vengo con la firme convicción de expresar mi respaldo absoluto al gobierno federal, encabezado por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Fiscalía General de la República, bajo la dirección del doctor Gers Madero. México atraviesa momentos decisivos de la lucha por la justicia y la seguridad, y es nuestro deber como representante del pueblo cerrar filas en torno a quienes trabajan para esclarecer. Permítame, perdón, senador, por interrumpirlo. A ver, senadora Lili, escuche un momento. Usted habló 7 minutos y medio y nadie la interrumpimos. Entonces, permita, por favor, al orador que continúe. Continúe, senador. Gracias. México atraviesa momentos decisivos en la lucha por la justicia y la seguridad. Y en nuestro... Senador, por favor. Senadora Lili, por favor, respete a todos sus compañeros, compañeras, senadoras y senadores. Respete este recinto, respete al Senado de la República y permita que el compañero continúe con su intervención. Nadie la interrumpió a usted cuando estaba hablando, sea entonces amable y generosa. Continúe, senador. Gracias. México atraviesa por momentos decisivos en la lucha por la justicia y la seguridad, y es nuestro deber como representante del pueblo cerrar filas en torno a quienes trabajan por esclarecer los hechos y garantizar la aplicación de la ley. Nos permite otra vez, senador, le pedimos al senador Anaya, coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional, que nos ayude a coordinar a la compañera que es de su fracción parlamentaria para que el Partido Acción Nacional nos permita continuar con la discusión del tema. Por favor, senador Anaya. Continúe, senador Lomelí. Gracias. Bolaños. Hoy precisamente, hoy cuando la verdad y la justicia son atacadas con mentiras y campañas de desinformación, este principio cobra una mayor relevancia. Los recientes acontecimientos en Teochitlán nos han demostrado dos realidades innegables. La primera, la determinación del gobierno federal por enfrentar una investigación y una decisión. Y la segunda, la existencia de una campaña sucia que busca distorsionar la realidad y ataca a quienes están comprometidos con la justicia. Por eso, no logro concebir cómo ante una situación como esta haya quienes no solo quieran sacar raja política, sino que sean tan insensibles y que lleguen hasta el escarnio
de las personas desaparecidas, utilizando calzado para evocar a quienes se encuentran desaparecidos. No son una burla para ellos, eso es lo que ha sido el pueblo para ustedes, una verdadera burla. Es convertir una tragedia en un acto grotesco y deshumano. El día de hoy, el fiscal general de la República ha puesto al descubierto grandes omisiones por parte de la Fiscalía de Jalisco en la investigación del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, lo que evidencia la urgencia de que este caso sea manejado con el rigor que exige la sociedad. Entre estas omisiones se destaca la falta de inspección exhaustiva en el lugar, la ausencia del análisis tanto físico como químico y la negligencia de la protección del inmueble. Por ejemplo, les robaron a la Fiscalía del Estado 3 vehículos. Hoy, el Gobierno de México ha asumido una postura firme y comprometida. La Fiscal General de la República, la Fiscalía General de la República, ha dejado claro que no habrá otra versión de la verdad histórica. Eso no va a suceder con nosotros. Que las investigaciones serán transparentes y que la justicia llegará hasta sus últimas consecuencias. Quienes hoy critican la labor de la Fiscalía y del Gobierno federal deben de preguntarse de qué lado están. Tienen una larga cola que les pisen, por eso hoy gritan y braman por el dolor de su pasado. Del lado de la justicia y la verdad, si están ahí, guarden silencio y busquen y dejen de manipular a la opinión pública con mentiras y estrategias digitales pagadas. La investigación del caso de Teuchitlán avanza con transparencia y con rigor, con pruebas científicas y con un compromiso absoluto con las víctimas. No vamos a permitir que la desinformación deslegitime un proceso que busca hacer justicia. Desde esta tribuna hago un llamado al pueblo de Jalisco y a todo México. Sigamos exigiendo justicia, pero también reconozcamos cuando un gobierno está dispuesto a enfrentar el problema y no esconderlo bajo la alfombra como lo hacían los del pasado. Desde este Senado, en este momento histórico, nos toca decir y decidir de qué lado estamos, senadores. México nos necesita y México no se va a rendir. México no se va a vencer ante la impunidad y vamos a seguir trayendo justicia al pueblo de México. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador.